Saludos a todos, muy buenos días, tardes o noches, damas y caballeros. Bienvenidos aquí a este nuevo video, donde hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. El tema de esta semana va a ser sobre cómo era exactamente la economía bajo la colonización española en América. Pues resulta que cuando los españoles comenzaron a hacer sus colonias aquí en América, se especializaron en una sola cosa. ¿En qué? En explotar los recursos naturales. Así que recuerde esto, lo principal para mover la economía de las colonias era explotar los recursos naturales de América. O sea, sacar recursos naturales. Y los recursos naturales que los españoles sacaban de las tierras americanas eran recursos no renovables. Existe una diferencia entre los recursos renovables y los recursos no renovables. Son dos cosas diferentes. Los recursos renovables son aquellos recursos que se pueden regenerar nuevamente y que nunca se van a acabar. Ejemplo, si utilizamos la luz del sol para producir energía mediante placas solares, es una energía, es un recurso que no se va a acabar. ¿Por qué? Porque el sol sale todos los días. Y pueden pasar todos los días que tú quieras y va a seguir saliendo el sol. Así que eso es un recurso que no se va a acabar. Por consecuente, es un recurso renovable. También el viento es un recurso renovable. El agua, las mareas, etc. Así que el resumen es que los recursos renovables son aquellos que no se acaban y se pueden regenerar. También los árboles son recursos renovables porque se pueden regenerar. Puedes arrancar un árbol para utilizar su madera, pero puedes sembrar otro y va a crecer. Eso es un recurso renovable también. Y los animales, si comes animales, también son recursos renovables porque matas uno, lo comes. Pero estos también se pueden reproducir y van a venir más animales. Por otra parte, tenemos los recursos no renovables. Estos recursos son recursos que no se pueden regenerar tan fácil. Y si lo hacen muy lento. Ejemplo, el más famoso de todos, el petróleo. El petróleo es un recurso no renovable. ¿Por qué? Porque a la vez que se acabe, no vas a tener más petróleo. Y el petróleo sí se puede regenerar. Si se acaba el petróleo, sí es posible que vuelva a existir petróleo. Pero eso tarda millones de años. Así que si nos acabamos todo el petróleo que existe ahora mismo en la Tierra, no volveremos a ver petróleo en millones de años. Así que por eso el petróleo califica como un recurso no renovable. También los metales son recursos que no son renovables porque tú puedes sacar todo el metal de la tierra, todo el oro de un lugar. Y pasa lo mismo con el petróleo. Quién sabe, en millones de años se produzca más oro. Pero si lo acabas todo en esta vida, tú vas a tener más. Y específicamente, los españoles sacaban de América plata y oro. Son metales no renovables. Y quizás te preguntes, ¿por qué los españoles sacaban plata y oro? ¿Por qué les interesaba sacar eso? Porque para ese entonces en toda Europa era muy común una creencia llamada mercantilismo. Y el mercantilismo enseña que mientras más metales preciosos como oro, plata tú tengas, más rico tú vas a ser. O sea, no existía dólares, para ese entonces no había dólares. Por consecuente, la riqueza se medía mediante la cantidad de oro y plata, principalmente oro, que tuviese un reino o que tuviese una persona. Por esa razón, España estaba muy interesada en sacar oro. Y no solamente España, también está Inglaterra, que estuvo muy interesada en sacar oro. Inglaterra invadió América del Norte, el área de Estados Unidos y Canadá. Y hay que hacer una aclaración. Muchas veces se habla
de que España fue el país más cruel del mundo, que cuando vino a América torturó más que nadie, que Cristóbal Colón fue peor que ciertos dictadores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué puedo decir? Hubieron imperios que llegaron a América que fueron muchísimo peor que España. La colonización inglesa en Norteamérica, donde actualmente es Canadá y Estados Unidos, fue mucho más cruel, sangrienta e injusta y opresora que toda la colonización española en Puerto Rico y América Latina. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque España, claro, se tomó su tiempo, por supuesto que sí. De primera instancia, pues no todo fue maravilla. Pero España llegó al nivel de fomentar el mestizaje, fomentar la mezcla de todo el mundo, que todo el mundo se mezclase en una misma sociedad. O sea, que los indígenas tuvieran matrimonios con españoles o españolas. Y de esa manera, lo que eran dos culturas, poco a poco se fueron haciendo una. Eso es un hecho. Pero la colonización inglesa no le importó en lo más mínimo integrar a los indígenas en su cultura. La colonización inglesa, lo único que le interesó fue despreciar a los indios, echarlos de su territorio y nunca más saber de ellos. Y crearon una cultura de división, cosa que en Latinoamérica no pasó. En Latinoamérica se creó una cultura de unión de todas las razas. Pero en la colonización inglesa se creó una cultura de división. ¿Cuál es el mayor ejemplo? Que actualmente en Estados Unidos los indígenas viven aparte del resto de la sociedad y tienen sus propias reservas. ¿Por qué? Porque a los ingleses nunca les interesó introducirlos a la sociedad que ellos estaban creando en Estados Unidos. No, para nada. En cambio, los españoles sí les interesó y les enseñaban su religión a los indígenas. Les enseñaban su costumbre a los indígenas. Y poco a poco los indígenas y los españoles terminaron siendo una sola sociedad. Contrario a América del Norte, Estados Unidos y Canadá, que eso no pasó. Así que, ¿qué país fue más integrador? ¿Qué país fomentó que todo el mundo se uniera para trabajar juntos? España. El de los ingleses era tortura, violencia, si eres indígena y te veo te mato. Pero conmigo no vienes a negociar, conmigo no vienes a colaborar, porque tú y yo no podemos hacer jamás cosas en común. Pues ahora bien, retomamos el tema original. Me desvío un poco, pero retomamos el tema original. Pues España vino a América a coger, a recopilar, a llevarse los recursos naturales no renovables como oro, plata. Pues ahora bien, cuando los españoles comenzaron a sacar el oro y la plata, obligaron a los indígenas a que trabajasen para ellos, sacando oro y plata para dárselo a los españoles. Pues ahora bien, los indígenas al principio dijeron, pues dale, está bien. Pero luego sucedió que los indígenas no quisieron hacer mucho trabajo y comenzaron a hacerlo a su propio ritmo. Porque pues como que, ¿por qué tengo que esforzarme mucho para sacar oro y dárselo a estas personas? Y lo comenzaron a hacer a su propio ritmo. Así que los españoles vieron eso y se dijeron como que estas personas no nos están haciendo, o sea, no están siendo muy útiles, que digamos. Así que vamos a hacer algo muy importante que va a cambiar la historia para siempre. Vamos a traer esclavos de África. Pues dicho y hecho.
trajeron esclavos de África. Pero, aquí vamos a desmentir un mito muy importante. Siempre se ha creído que los españoles llegaban a África y se bajaban allí y ellos veían a personas cualquiera y los secuestraban para convertirlos en esclavos. ¿Qué tal si les digo que eso nunca pasó? Y les voy a contar la verdad de los esclavos. En África sí había esclavos y los españoles iban a comprar esclavos, no a cazar esclavos. Y quizás te preguntes, ok, los españoles iban a comprar esclavos a África. Perfecto, que quede claro, los españoles iban a comprar esclavos en África, no a cazar esclavos en África. Y ahora la pregunta es, si España no cazaba a los esclavos y simplemente iba a los puertos de África a comprarlos, ¿quiénes los cazaban? Pues la respuesta es la siguiente: otros africanos. Así como lo oyes, habían tribus africanas que eran malvadas, muy malvadas, y invadían a las tribus que eran más débiles, y a las personas que sobrevivían las secuestraban ellos para vendérselas a los españoles. Así que quien comenzó con la esclavitud no fueron los españoles específicamente, fueron los mismos africanos que se lo hicieron a otros africanos. Así que recuerde esto, porque esto es muy importante. La esclavitud comenzó porque tribus africanas que eran fuertes y malvadas invadían a otras tribus que eran más débiles, secuestraban a los que sobrevivían y los vendían a los españoles. Así que los españoles solamente iban a comprar esclavos allí, porque los africanos que secuestraban otros africanos se los vendían. Pues ahora bien, ¿cómo funcionaba luego de traer los esclavos el sacar oro y plata de América? Pues se creó un sistema llamado el sistema de encomiendas. Muy importante, sistema de encomiendas. Y si te preguntas, ¿qué es eso? Pues básicamente eso es que habían personas particulares, es decir, el gobierno no iba a sacar oro allí, sino eran personas como tú y yo que tenían un poco de dinero y querían invertir. Pues personas normales comenzaron a sacar oro y plata usando a los indígenas y a los esclavos. Pero ahora bien, el sistema de encomienda tenía un trato con los indígenas, y es que los indígenas no podían ser utilizados como esclavos. Entonces, a los indígenas se les daba vestimenta, se les daba hogar para ellos y su familia, se les daba tierras propias para cultivar, a cambio de que ayudasen a los españoles a sacar plata y oro. Es decir, a los indígenas se les pagaba en cierta manera para sacar plata y oro de la tierra. Pero en cambio a los esclavos que venían de África no se les pagaba. Eran tratados como esclavos. No tenían esos derechos que tenían los indígenas en América. Así que básicamente la encomienda, el sistema de encomienda, para que lo entiendan bien, el sistema de encomienda es básicamente personas normales que dirigían el sacar oro y plata de la tierra en América, y tenían a su cargo indígenas a los cuales se les pagaba por el trabajo, y a esclavos a quienes no se les pagaba por el trabajo. Eso es el sistema de encomienda. Pues ahora bien, el líder de cada encomienda, el líder de cada comunidad que sacaba plata y oro, tenía ciertas obligaciones de impuestos. Entonces tenía que dar un porcentaje de ese oro al gobierno
de la colonia. Es decir, si el tipo vivía, digamos, en Guatemala, por dar un ejemplo, pues él tenía que dárselo a quien fuese gobernador de Guatemala, por dar un ejemplo. Y la otra parte tenía que dársela a España. Por consecuente, la enviaba en barco para Madrid, España. Así que el sistema de impuestos habían dos impuestos. Quien sacaba oro tenía que dividir ese oro en tres. Una parte para él, para hacerse rico él mismo. Otra parte para el gobernador de la colonia. Y la otra parte para el reino de España. Así que si yo saco oro, una parte para mí, otra para el gobierno de la colonia y la otra para el reino de España. Así que tenía que pagar dos impuestos, para el reino y para el gobernador. Y un dato muy importante es que cuando se enviaba el oro de las colonias para España, para la parte que le tocaba a España, pues el barco que llevaba el oro y la plata siempre iba acompañado de barcos militares, de barcos preparados con cañones y soldados para pelear. ¿Por qué? Porque en esa época había muchos piratas que sabían que a veces pasaban barcos con mucho oro en dirección a España. Así que los barcos que llevaban oro siempre tenían que ir con barcos militares a su alrededor para defenderlo de los ataques de los piratas. Así que siempre ese oro iba a España con mucha seguridad. Pero además de sacar oro y plata de América, los españoles tenían que comer. Así que también fomentaron la agricultura y le enseñaron a los indígenas cómo cosechar cosas nuevas. Cosas nuevas como el arroz. El arroz no existía antes de los españoles. Tampoco existía el trigo, que lo trajeron los españoles, y el café. Así que entre las cosas que los españoles trajeron fue trigo, arroz y café. Ahora bien, en cuanto a animales, los españoles, para transportar cosas mejor, trajeron caballos. Así que los caballos tampoco existían en América. Trajeron burros, cabras y vacas. Así que las vacas tampoco existían aquí. Así que de los animales que trajeron los españoles para América, estaba vaca, burro, cabra y caballo. Así que esos son los animales principales que trajeron los españoles. Quizás trajeron más, pero lo más importante fueron esos. Y así, damas y caballeros, fue la economía. Así se movía la economía bajo el sistema de colonización de España en América. Nos veremos próximamente. Se cuidan mucho.